La emisión está comenzando. Todos los asistentes están en modo de solo escucha. Doc y Mayra, ya vamos a arrancar entonces. En este momento nos están... Buenos días, gracias por acompañarnos en esta sesión en exclusiva de preguntas y respuestas con los panelistas que hemos tenido en nuestras últimas semanas hablándonos sobre cómo prepararnos, cómo afrontar toda esta situación desde nuestra profesión, desde nuestras instalaciones, desde nuestro día a día en nuestros trabajos. Así que les agradecemos mucho por estar aquí. Una disculpa por un pequeño retraso que tuvimos aquí a nivel logístico. Vamos entonces a dar inicio. Les voy a recordar un poco la dinámica de este webinar, que es un poco diferente. Aquí no va a haber una presentación magistral como la ha habido en nuestros anteriores webinars, pero sí vamos a estar recibiendo todas sus preguntas por el chat de preguntas. Tener en cuenta que ya algunas personas han enviado sus preguntas con anticipación, que tenemos preguntas que quedaron sin responder en anteriores sesiones y que aquí vamos a tener un poquito más de una hora para responder las preguntas, tratar de ser un poquito considerados con las necesidades de todos. Todos tienen preguntas, 2, 3, 4, hasta 5 preguntas. Vamos a tratar de responder mínimo una de cada persona para no concentrar entonces la atención o las respuestas en una sola necesidad. Vamos entonces a dar la bienvenida a nuestros panelistas, también dar las gracias a nuestro patrocinador Robertmate, quien el día de hoy nos está apoyando, nos está acompañando como patrocinador de esta actividad virtual que estamos entregando el día de hoy. Y para entonces dar inicio, vamos a escuchar primero esta corta presentación de Robertmate, quienes van a hablar un poquito de algo muy práctico que también nos va a servir mucho a todos ahorita al regreso progresivo de operaciones, después de que todo este tema de la pandemia pues se tenga un poco más bajo control y algunas industrias y sectores puedan empezar ya a trabajar. Entonces voy a darle la introducción para esta presentación a Nelson Mateos, quien hace parte del equipo de Trade Marketing de Latinoamérica para Robertmate Commercial Products, que es una compañía americana encargada de la fabricación y comercialización de soluciones de limpieza y manejo de residuos para el sector institucional con presencia a nivel global. Así que Nelson, te damos la bienvenida. Ahora puedes entonces compartirnos tu presentación para escuchar lo que nos tienes que contar el día de hoy. Ya te voy a hacer presentador, ya eres presentado. Perfecto, Lida, muchas gracias por la apertura, por el espacio. Muy buenos días a toda la audiencia. De parte de Robertmate Commercial Products, les damos la bienvenida a este espacio de preguntas y respuestas. Y antes queríamos transmitirles algunos o complementar un poco la información que se ha venido bien dando en los dos previos webinars antes de arrancar con esta sesión de preguntas y respuestas con respecto a algunos tips o algunas recomendaciones en términos de los insumos esenciales en esta nueva ola de coyuntura actual que estamos viviendo, que nos puede complementar muy bien todo lo que se ha venido tratando en términos de lo que concierne todos los procesos adecuados de limpieza y desinfección y cómo nosotros podemos evitar la contaminación cruzada, por ejemplo, mediante la clasificación por colores, que hoy por hoy todo este tipo de herramientas adicionales viene a jugar un papel fundamental para todas las operaciones o todos los establecimientos, de forma que aseguremos o demos ese parte de tranquilidad a las personas que una vez se reactive la economía, pues van a estar necesitando como ese parte de tranquilidad de que los espacios cuentan con unos buenos procesos o protocolos de limpieza y desinfección, en donde claramente no hay que dejar de lado dentro de los mismos protocolos de limpieza la ejecución constante o limpieza constante o frecuente de los puntos críticos, que son estos puntos de alto contacto, de mayor contacto físico, cuando tenemos un alto tráfico en X o Y instalación, debido a que claramente son espacios o objetos o superficies que van a encontrar con una mayor carga microbiana al tener un alto contacto. Y para ello es muy importante que empecemos a ver soluciones diferentes, soluciones nuevas, a diferencia de lo que anteriormente se solía usar tradicionalmente para ejecutar dichas labores de limpieza con nuestros químicos desinfectantes y demás.
se ha venido utilizando una solución a partir de algodón. Sin embargo, la microfibra viene tomando una relevancia mucho mayor y más hoy por hoy, debido a que dentro de los atributos o beneficios del uso de microfibras dentro de las operaciones, tenemos que estas nos ayudan a asegurar que estamos removiendo prácticamente casi en un 100% todos los patógenos, microorganismos o microbios digamos que presentes en las superficies, derivado de que ella realmente, debido a su construcción, ella atrapa realmente todas las partículas, a diferencia del algodón, que lo que hace, como se ilustra en la imagen en la parte superior de la presentación, lo que hace es arrastrar el algodón los patógenos o microorganismos presentes en las superficies. Con lo cual, pues la microfibra nos da parte de tranquilidad que podemos llegar a remover casi hasta en un 100% los microorganismos. Adicionalmente, la microfibra, al no tener un poder de absorción tan alto como si lo tiene el algodón, nos va a asegurar que el químico, el desinfectante que estemos utilizando en las labores de limpieza y desinfección realmente queden en la superficie, no sean absorbidas por la mopa de algodón, en este caso, que tiene un poder de absorción mucho mayor que la microfibra. Adicionalmente, la microfibra, al no liberar motas ni pelusa, a diferencia del algodón, nos hace evitar reprocesos en los procesos de limpieza, haciendo que tengamos una mayor efectividad y productividad en los diferentes procesos que estemos ejecutando en las operaciones. Y debido también a su construcción, este tipo de microfibras realmente no se van a encoger, no se deforman, no pierden color con el paso del tiempo, con lo cual hace que la durabilidad o la vida útil de estas mismas sea mucho mayor versus mopas a partir de soluciones de algodón. ¿Esto qué nos va a ayudar? A reducir el riesgo de infecciones asociadas al cuidado de la salud, debido a que estamos eliminando al 100% estos patógenos que quedan allí. Por más de que el químico los mate, si no los removemos, estos pueden llegar a ser fuente de alimento para los patógenos vivos que queden en las superficies. Adicionalmente, mediante dos procesos, uno puede ser el doblado en 8 de las microfibras, es decir, utilizar el paño bajo 8 diferentes caras. Vamos a lograr es utilizando cada cara para un espacio diferente, vamos a lograr reducir en una gran cuantía la contaminación cruzada. O bien podemos hacer uso de soluciones de microfibras o de paños de microfibra de diferentes colores. Cada color va a denotar una zona o un espacio dentro de la instalación en donde ejecutemos la limpieza, en aras de evitar realmente la contaminación cruzada, es decir, que un espacio que se limpió, pero que el paño recogió toda esta suciedad o estos microorganismos, no los estemos pasando a una superficie próxima a ser limpiada. Adicionalmente, es importante que no solo superficies que tengan contacto con nuestras manos, es decir, mesas y demás, no sean las únicas que sean limpiadas, sino que también aseguremos que ejecutemos estos protocolos en lo que son techos, paredes, pisos, que pueden ser a través de soluciones, o se recomienda que sean a partir de soluciones de microfibra, y tenemos una solución de mopas planas realmente que nos aseguran limpiar cada parte o los diferentes espacios, por más pequeños que sean, de este tipo de superficies, complementado con una solución de bastones, inclusive bastones extensores, que espacios que en condiciones normales ni con nuestro cuerpo ni con las soluciones normales logramos alcanzar. Acá hay soluciones muy interesantes para que empecemos en los diferentes establecimientos. De igual forma, sí es importante que las soluciones o los insumos que se utilicen para ejecutar dichas labores de limpieza y desinfección cuenten o contribuyen a evitar el contacto. Es decir, en baldes escurridores para la limpieza de pisos. Es importante que mediante la prensa que tiene un balde escurridor evitemos el contacto directo con la mopa, que está generando una contaminación al recoger todos estos microorganismos de las superficies. Y además es importante buscar soluciones que cuenten con un balde escurridor que cuente además con un balde separador de agua sucia. ¿Para qué? Para que no contaminemos o evitemos también la contaminación cruzada al no mezclar o evitar la mezcla del agua sucia que estamos recogiendo de los con el agua limpia que todavía queda remanente. Entonces, este tipo de soluciones nos ayuda a evitar el contacto y a evitar la contaminación cruzada. Y finalmente, es importante que también hagamos un correcto manejo de los residuos. ¿Y cuál es la solución idónea para esto? El hacer uso de contenedores de pedal. Básicamente, ¿para qué? Para que no tengamos contacto directo con nuestras manos y con los residuos allí, con la tapa directamente, sino que mediante esta accionar con el pie el pedal nos ayuda a tener hoy por hoy una mejor, digamos que un mejor manejo de los residuos, y es lo que hoy por hoy viene tomando mayor relevancia dentro de los protocolos de limpieza.
Y bueno, finalmente, tenemos una serie de contenido muy interesante. Si quieren conocer más a detalle las soluciones o información concerniente a este tipo de insumos o productos, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, Instagram, Facebook, YouTube, o inclusive pueden consultar nuestra página web rubbermaidespecialistas.com, donde tenemos información muy relevante para compartir con todos ustedes. Y finalmente, si tienen alguna pregunta, algún comentario adicional que quieran llevar directamente con nosotros, los invitamos a ponerse en contacto con el correo electrónico que ven en pantalla, rubbermaidcomercialproducts.latam@newelco.com. Muchas gracias. Nelson, muchísimas gracias por esta información muy valiosa para las personas que nos están acompañando en este momento. Vamos entonces ya a entrar en materia. Quiero darles la bienvenida y de una vez las gracias de nuevo a Mayra y al doctor Alejandro por acompañarnos. Brevemente recordarles, el doctor Alejandro Bonilla es médico especialista, médico cirujano general, especialista en epidemiología y candidato a magíster en salud pública de la Fundación Universitaria Juan N. Corpas. Es creador del grupo de epidemiología, salud pública y servicios de salud en Colombia. Tiene experiencia en estudios del uso y comparación en limpieza y desinfección hospitalaria y su introducción a hospitales. Mayra, por su lado, es arquitecta del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey, egresada del IPADE y certificada como Food Safety Manager, emitida por the National Registry of Food Safety Professionals en el 2013 y miembro de ASRA de Capítulo Monterrey desde 1999. Cuenta con más de 20 años de experiencia en empresas dedicadas a la fabricación de productos químicos para el mantenimiento de sistemas de refrigeración y aire acondicionado. Entonces, en este momento, Mayra y Alejandro, vamos a iniciar con unas preguntas que ya tenemos desde un momento anterior, tanto nos enviaron por email como que ya tenemos en el chat. Entonces, queremos empezar con esta pregunta. Luis Ramón Montenegro pregunta, ¿se transmite el COVID-19 por el sistema de ductos de aire acondicionado? Listo. No sé, Mayra, si quieres contestar o la contesto rápidamente. A ver, si quieres respóndela y yo lo... Dale. Bueno, mi respuesta sería, si gusta responderla, por favor. Dale. Bueno, el tema de los aires acondicionados ha sido controversial en ciertos lugares. Por supuesto, el hecho de que haya la succión de un espacio a otro espacio del aire acondicionado, pues nos pone el riesgo. Primero que todo hay que tener en cuenta cómo se transmite el virus. Si bien es cierto que los principales métodos de transmisión son por gotas, es decir, el aire acondicionado no nos preocuparía porque las gotas no pueden ser absorbidas, me preocuparía en las condiciones en las cuales yo voy a generar aerosoles. ¿En cuáles son esas que generan aerosoles? Principalmente son en ambientes hospitalarios. ¿Esos ambientes hospitalarios cuáles son? Cuando hago una reanimación, cuando hago una intubación, cuando el paciente tiene presión positiva, cuando el paciente está intubado, etcétera, etcétera. En la comunidad en general se ha demostrado que al estornudar o toser se pueden generar unas pequeñas cargas de aerosoles. Entonces, cuando yo estoy hablando de los aires acondicionados de mi casa, lo más recomendable es que, por supuesto, se estén completamente en mantenimiento, estén limpios, se siga todo el protocolo, pero realmente no se ha evidenciado de forma científica que haya un riesgo para la gente por el simple hecho del aire acondicionado. Me voy a permitir complementar. La asociación que reúne a los expertos en aire acondicionado y refrigeración en Europa hizo un estudio y efectivamente encontró partículas del virus en los difusores, en las salidas. Sin embargo, no hay evidencia. Yo no hablaría de hospitalario porque no es mi área, pero sí en edificios altos se ha encontrado que es muy difícil que el virus se propague. Bueno, eso se había pensado. Sin embargo, está el caso de un hotel en Hong Kong. No sé si alguien estuvo en una presentación mía, el Hotel Príncipe de Gales en Hong Kong, en que un doctor precisamente se contagió y se ubicaba en una habitación y en medio de se encontró restos del virus en varias habitaciones. Es el Hotel M en Hong Kong. Eso no fue de COVID, fue de SARS. Entonces, como que sí hay cierta inquietud en que pudiera transmitirse por la ventilación, pero
por eso se recomendaba no apagar, si la van a encender, dejarla encendida en la noche. Las recomendaciones que teníamos en el slide pasado. Bueno, la conclusión es, sí se puede propagar. Bueno, se propagó el SARS, hay evidencia de que el SARS se propagó en el 2013 en el hotel en Hong Kong, y en esta asociación la recomendación en edificios cerrados respecto a lo de los ductos, déjenme estar muy segura, era mantenerlos de tal forma que encender la ventilación 2 horas antes de ocupar el edificio para que el aire removiera cualquier partícula, porque cualquier aerosol suspendido en el aire, y que hubiera buena ventilación en el cuarto para que saliera se renovara el aire para que no permaneciera en él. Esa pregunta está relacionada con otra que creo que van a hacer dos más adelante, y era el tema, es realmente a dónde va a dar esa filtración, ¿sí? Si el ducto va a terminar dándole a la ventana del vecino, pues, o sea, por Dios, hay que considerarlo. Por supuesto, esa ventilación tiene que dar a un espacio abierto, ¿sí? Así como no nos preocupa cuando yo estoy en la calle que me vaya a contagiar de tanto me preocupa, así mismo va a ser con la ventilación. Entonces, sin duda, lo más importante es, como está diciendo Mayra, mantenerlo, que sea bien ventilado y mantenerlo en un buen estado, porque ellos igual tienen cierta cantidad de filtros y demás, y pues bueno, si no están en un buen estado no va a estar. Algo importante que hay que tener en cuenta es que encontrar partículas de virus no quiere decir que sea una carga infecciosa, ¿sí? Entonces, por eso la verdad, esto es tan nuevo que nos toca hacer mucha investigación. Si nos están escuchando personas que tienen acceso a investigaciones, pues por favor desarrollenlas o desarrollémoslas, porque hay mucho que aprender, pero mucho se queda en recomendaciones de expertos por lo pronto, y una de esas recomendaciones es, pues, por supuesto, por lo menos en Colombia, abstenerse de utilizar el aire acondicionado, y si se va a utilizar, pues que se mantenga con las medidas que ya ha dicho perfectamente Mayra. Perfecto, vamos a seguir entonces aquí. La pregunta anterior era realmente de Reinel Castillo, ingeniero electromecánico. Me confundí un poquito aquí con el nombre. Ahora sí vamos a leer una pregunta de Luis Ramón Montenegro. Él envía varias preguntas, vamos a leer una en este momento. Él pregunta si se tiene pensado algún protocolo o norma para evitar contaminación masiva en los hoteles. Que yo sepa, sí, cada gremio profesional está reuniéndose para ver qué protocolos va a seguir. Bueno, eso es lo que yo tengo noticia aquí. O sea, por ejemplo, el jueves de hoy, entre hoy y mañana se reactiva la construcción en Monterrey. Ya están uniéndose para saber cómo van a hacerlo. Me comentaba una amiga odontóloga, porque la vez pasada hablamos sobre la higiene con los dentistas ahora. Dice, no, también los dentistas, la asociación, el gremio se está reuniendo para ver cuáles son las medidas. Muchas veces yo siento que nos están esperando a que haya muchos comunicados oficiales y nos están reuniendo, oye, ¿qué medidas vamos a tomar? En los hoteles también lo están. En mi caso, que nos dedicamos un poco a la desinfección y químicos, están aprovechando ahorita que al menos en México están cerrados los hoteles, para con unos micropartículas, desinfectarlos con ciertos químicos y de ciertas formas las habitaciones. Sí están las cadenas hoteleras preocupadas y viendo cómo van a dar seguridad a los huéspedes. Sin duda, en diferentes países que están reactivando su economía de ciertas formas, la cadena de turismo es lo último que se va a tocar realmente, porque se mueve un gran flujo de personas, pero también asimismo depende de muchas personas de esta cadena, pues para adquirir sus recursos. De modo que sí, hay protocolos que se están estableciendo. Hay que recordar, y es fundamental, que el virus no necesita pasos extremadamente descabellados para ser eliminado, y con hacer lo que siempre hemos hecho de una forma adecuada se puede eliminar. Por ejemplo, en la ropa, si se lava a una temperatura superior a 60 grados centígrados con un buen jabón, es más que suficiente para eliminar el virus.
Lo mismo las superficies es lo que hay que tener en cuenta, cómo evito esas aglomeraciones. Hay muchos protocolos que se pueden ajustar precisamente a la cadena hotelera, pero en mi concepción y por lo menos también desde mi país, que es Colombia, va a tomar un buen tiempo antes de que realmente se pueda reactivar esta zona, no solamente por el tema de protocolos, sino también por el tema de la confianza en la comunidad que hay que generar antes de reabrir. Correcto, y ya que Mayra mencionaba algo del tema de higiene en la odontología, tenemos una pregunta de Lido Mayra Muñoz en ese sentido. Y ella dice que qué líquidos están autorizados para desinfección del consultorio odontológico y cuál sería el protocolo para recibir pacientes. Bueno, eso los líquidos, los desinfectantes, ya existe una normatividad dependiendo del instrumental y dependiendo de la superficie. Hay varios, o sea, yo les puedo mencionar que pues está el alcohol, los derivados del alcohol y lo que usan normalmente para esterilizar. Mi área de conocimiento está hacia los sales cuaternarias de amonio, que esas no irritan, no huelen y tienen un buen espectro microbiológico, o sea, incluso en cierta dilución eliminan también los virus. Sin embargo, en odontología me decían unos amigos odontólogos, pues ya tienen su protocolo establecido desde hace años en el caso de superficies e instrumental y su cuestión médica. Lo que yo sí les puedo decir es sobre el aire en los consultorios de odontólogos, que el manejo del aire va a tener que ser más rígido porque es como un quirófano. Los dentistas, les mostré el caso del coro de Estados Unidos, que guardaban su sana distancia, usaron tapabocas y aún así todos se contagiaron, más de la mitad, y hasta fallecieron 2. Y seguían las medidas. ¿Y qué pasa? Estaban con la boca abierta. Acuérdense que en la mucosa es donde se encuentra el virus y salen pequeños aerosoles, o sea, si caen partículas, se evaporan y quedan en el aire. Bueno, ¿qué va a pasar en un consultorio médico en donde va una persona tras otra y tiene la boca abierta todo el tiempo? Ni modo que el paciente se ponga un cubrebocas, ¿verdad? Entonces, ahora este virus, el doctor lo podrá afirmar también, pues es muy pequeño y puede volar a cualquier parte de nosotros y por contaminación cruzada queda en una mano, queda en un pie de la piel y luego pasa a otro lugar. Entonces, es importantísimo el manejo del aire en un consultorio odontológico. Tiene que entrar, igual que en un quirófano, entra aire limpio, se filtra y tiene que salir, y de preferencia filtrado también el aire exterior. Tiene que haber una renovación total de aire, no recircular. Pero, por ejemplo, les decía también en la presentación pasada, yo creo que ya no se van a poder permitir unidades BRF o mini-splits dentro de un consultorio médico de odontólogos. Creo que esa es la primera área que va a cambiar su normatividad en cuanto al aire. Sí, como dice la Mayra, perfecto. Hay que tener en cuenta que, voy a responder una vez otra pregunta que está escrita ahí. ¿Cuál es la diferencia entre una desinfección terminal y una rutinaria? Entonces, la desinfección rutinaria es la que tú haces digámoslo, entre cada atención que haces y que no ha representado un riesgo de exposición mayor a X o Y. No todo es coronavirus, tenemos un montón más de riesgos para tener en cuenta. Sí, entonces, por ejemplo, desinfección rutinaria, entonces yo llego a la sala de estar y limpio, sí, eso es lo hago frecuentemente. Cuando yo hago la desinfección terminal es que hago con todo el detalle y con el máximo nivel que yo tenga disponible para hacer la desinfección, porque esa zona me representa el riesgo más alto, como al terminar la jornada, como cuando yo tomé una muestra por coronavirus, tengo que hacer la desinfección terminal a todo el consultorio, sí, entonces es como el grado de detalle y lo que vas a utilizar para realmente hacer la desinfección, por decirlo de una forma muy sencilla. Entonces, sin duda, odontología nos ha puesto una tarea muy compleja y es el tema que ellos están muy expuestos y quizás no lo hayamos reconocido antes de la forma adecuada. Sin duda, el problema es esas gotas que se van a generar y que van a caer directamente en el personal que está trabajando. Tiene que tener completamente sus medios de protección personal. Eso es otra cosa que va a cambiar.
Antes estábamos siendo relativamente laxos sobre eso. Y sin mencionar que la desinfección tiene que ser entre paciente y paciente, considerando que cualquiera puede ser potencialmente contagioso de coronavirus. Así que me atrevería a decir que hay que esperar también nacionalmente cada país cómo va a ajustar esta nueva dimensión que estamos encontrando frente al coronavirus. Perfecto, ahora tenemos una pregunta de Luis Gómez. Él pregunta, ¿qué efecto produce en los pulmones el ozono inyectado en los ductos del sistema de aire acondicionado, del sistema acondicionador de aire? Listo, interesantísima. Eso, el ozono y todo lo que manejan los gases de los aires acondicionados es una discusión grande. Hay que reconocer el trabajo que ha hecho las organizaciones internacionales como Salud Sin Daño y también Hospitales Verdes, en donde ellos han hablado mucho de los gases. Esos gases ya están tipificados, uno encuentra en Google cuál gas realmente hace más daño que otro, no solamente el ser humano, sino por supuesto al ambiente de la capa de ozono. Entonces, si cumplimos con las normativas internacionales de hoy en día, el daño, la lesión es mínima realmente. Sí, digámoslo de esa forma. Pero eso también depende de que tú tengas el sistema de una forma adecuada, que tenga el mantenimiento. O sea, la pregunta en sí se respondería tan fácil como si todo está bien, pues no hay mayor riesgo. Pero de ahí en adelante, no sé si Mayra quiere contar algo más. No más quiero añadir que para que todo esté bien es un equilibrio un poco difícil de lograr. Pero bueno, sí se puede en algún caso específico, ¿no? Siguiente pregunta de Jairo Alberto Marulanda. Para una planta procesadora de alimentos con un evaporador de 55 TR de NH3 que tiene salida por encima y el retorno por abajo, ¿cuáles son las recomendaciones? Es una planta de alimentos con un evaporador de 53 toneladas. 55. Exacto. Ok, ¿y qué recomendaciones sobre qué? Perdón. Asumo que sobre el tema del aire acondicionado de los ductos, sí, porque fue cuando tú estabas hablando de eso al principio. Bueno, en un área de alimentos, el problema, en una planta de alimentos, el problema yo creo que no es tanto el virus, sino las bacterias. Las bacterias se reproducen en medio con cierta humedad y temperatura. Los ductos deben estar bastante limpios. De hecho, deben ser hasta un poquito especiales. Pero bueno, ya los tienen. Esa es la manera en que están acondicionando. Deben tener una limpieza periódica, protocolos de limpieza en un programa de mantenimiento. Todo, difusores, retornos. Ahí sí hay unas normas. En ASHRAE les mencioné, hay un estándar de mantenimiento de edificios en donde se siguen ciertos protocolos. Si tienen un evaporador así, yo diría, aparte de la limpieza periódica, estudiar varias áreas. No es lo mismo un área de proceso de carne que un área de proceso de fruta o un área de almacenaje. Hay que ver, y aquí me extendería mucho, hay normas para cada uno de esos espacios. Sí, yo creo que seguir la normatividad. Si tienen una pregunta específica, les diré de ese punto en específico, pero es un poquito amplio. ¿El doctor quiere agregar algo? No, pues sin duda muy técnica la pregunta. Gracias a Dios hemos aprendido un poco sobre la industria alimenticia justo frente a lo que hemos hablado de las superficies por coronavirus. Sin duda, como dice Mayra, las bacterias son lo que nos preocupa más por la seguridad alimentaria. Y reitero, muchos de los procesos que ya teníamos instaurados, si nos preocupamos por una bacteria multiresistente como puede ser una Cinetobacter, que mejor dicho, matar a esa vaina es complejísima, y podemos montar protocolos para eliminarla, realmente el estándar de limpieza casi que de seguro cumple con el coronavirus. Entonces hay que homologar esas tablitas para estar seguros y tener la tranquilidad, pero de seguro al hacer bien los procesos y cumplir las normativas, tenemos más que suficiente. Muy bien, bueno, hemos hablado de ductos, de aire acondicionados. Benito Camelo dice, pero entonces, ¿qué pasa con los secadores de aire de manos?
Sigue. Es toda una polémica. O sea, los secadores de aire de manos. A ver, voy a decir un poquito y luego el doctor Alejandro dirá más. Ok, ¿cómo funciona un secador de aire de manos? Toma el aire del espacio, lo calienta y lo vuelve a las manos. Imagínense un baño en donde no hay la renovación. El aire de un baño se tiene que cambiar cada 2-3 horas. O sea, el aire que entra debe salir varias veces. He ido a tantos baños en donde ni siquiera una vez por hora sale el aire, tal vez una vez al día. Entonces, imagínense que las manos que toman ese secador de aire, toma el aire que está en el baño, con todos esos aerosoles que salen. Acuérdense que la recomendación es bajarle al sanitario antes de jalar la palanca. Entonces, muchos ni siquiera tienen tapa. Imagínense todo el montón de aerosoles que están en un baño, en donde más virus de coronavirus, en donde más coronavirus se encontró es en los baños. Imagínense que están en un baño así cerrado y que está todo ese ambiente y encienden el calentador, el secador de manos con aire caliente. ¡Wow! O sea, están bañándose de bacterias. En mi opinión, no necesito ir más. Soy de las personas que piensan que no es conveniente usarlos aún sin coronavirus. O sea, ¿por qué? Porque están arrojando a las manos las bacterias o virus que pudiera haber en el baño. Eso es mi información, lo que yo veo. Sin duda, sí. Los secadores de manos han sido muy criticados mucho tiempo. Además, algunos han dicho, bueno, entonces hagámoslos más calientes, pongámosles una luz ultravioleta, etcétera, etcétera. Tratan de cambiar. El problema también ha sido la evidencia que uno encuentra, ¿sí? Si yo tengo ese calentador ahí y yo hago un muestreo con un hisopo y luego lo cultivo, eso fijo, me sale una cantidad de bacterias, una locura. Lo que realmente no hemos estudiado suficiente es si yo al activarlo, el viento va a caer y mis manos van a quedar llenas de esas bacterias. Esa parte no se ha estudiado completamente, pero sí hay un par de estudios que, como dice Mayra, han dicho, oiga, sí caen bacterias, es mejor no usar esa vaina. Entonces, sin duda, lo más recomendable sería tener toallas de papel amigables con el medio ambiente para hacer el secado de las manos. Y si ustedes ven los protocolos generales y la OMS que recomienda cuando nos lavamos las manos, es secar las manos con toallas de papel desechables. Perfecto, vamos a la siguiente pregunta de Andrés Velasco. Él quiere saber qué recomendación hay para centros de operación donde hay personal 24/7. Mi insistencia es cumplir con la normatividad de cambios de aire por hora. En centros de datos hay que renovar el aire ciertas veces, hay que cumplirlo. Nada más, o sea, procurar que entre aire, cambios por hora quiere decir que entre el cierto volumen de aire limpio y salga y sacar el sucio. Es todo realmente. Y evitar, ya es una cuestión de arquitectura, evitar superficies que no sean lisas. Por ejemplo, ciertas alfombras, aunque hay alfombras antibacterianas y todo, pero tienen que estarse limpiando, aspirar. Es mejor tener la mayor cantidad de superficies lisas posibles y desinfectarlas, o sea, lavarlas o desinfectarlas de forma frecuente. Pero pues cumpliendo, es que la respuesta está en el aire, ¿verdad? Sin duda, como hablamos antes de iniciar la conferencia, eso también de COVID nos va a llevar a replantear y repensar muchos temas, incluso de arquitectura y de la construcción de los edificios. Interesantísimo el tema, poder discutirlo, sin duda la circulación es fundamental. Una pregunta de Mari Carmen Silva. Ella pregunta si hay alguna recomendación de prevención en restaurantes al aire libre. Lo contesto yo, doctor. Bueno, no. Dale. O sea, la verdad es la desinfección de mesas, del personal que no se acerque mucho. O sea, de hecho, yo misma he ido a cenar por aquí cerca a un restaurante cuando no hay muchos abiertos, pero uno que está al aire libre. Las mesas bien desinfectadas, los cubiertos, el personal bien protegido. Nosotros no acercarnos mucho al que nos toma la cuenta. Y así, la verdad es que creo que es una de las cosas que van a cambiar.
estaremos más al aire libre. Y lo mismo, no tenemos que inventarnos nada raro, siempre hemos sabido que hay que limpiar bien la mesa, que hay que mantenerse desinfectada, que todo bien lavadito. Entonces, las medidas ahora que agregamos realmente es la protección del personal para los clientes y contra los clientes, que son esos medios de protección personal. Ojalá el visor también, porque recordemos las puertas de entrada del virus que usualmente están en el rostro, que son los ojos, la nariz y la boca. Entonces también vamos a transmitir mucha más tranquilidad si tengo una careta pues, que me permite que me vean el rostro. O sea, tampoco es que parece que yo voy a ir a atracarlos, sino que realmente puedan ver mi rostro. Tengo mi tapabocas y también tengo mi protección facial. Para esto, algunos están recomendando que utilicen guantes de manejo cuando entregan, otros dicen que no. Lo importante realmente que es lavarse las manos. Quiero decir algo. ¿Saben qué es limpiar bien una superficie? Antes, cuando entrenaban meseros, me platicaron, era esparcir harina sobre una mesa. Entonces le decían, con el trapito, ahorita que nos hicieron la publicidad, con lo que limpien, limpiarlo de forma circular y abarcar todo el área. Muchas veces creemos que limpiamos cuando le hacemos 2 o 3 talladitas, pero una buena limpieza de una superficie implica, o sea, hay que hacer la prueba poniendo harina y ver si nosotros mismos lo hacemos o tenemos una persona que haga la limpieza. Estará limpiando bien, no dejará, si tuviéramos harina encima, habría un espacio sin limpiar por la parte de abajo. A veces lavamos, yo me he dado cuenta, que nos ayuda en el aseo, o sea, el sanitario, lo lavamos a veces por encima, por dentro, pero realmente el tanque, toda la parte está lavada y desinfectada. O sea, es tan fácil decir que hicimos, o sea, como que lo obviamos, ¿no? A veces no lo hacemos bien, ¿verdad? Bueno, nomás es el comentario de que lo básico hay que hacerlo bien. Pregunta ahora Mario Monterroso. ¿Lanzar alcohol o cualquier biocida sin antes limpiar funciona? ¿Funcionan las aspersiones sin limpiar? Nada, y ahí sí aprovecho rápidamente porque es que a veces me estresa el tema. Ejemplos, vehículos. Sí, a veces uno se mueve de un pueblo a otro, de una ciudad a otra, y entonces la gente dice, pero entonces tienen que desinfectar los carros, que entonces desinfecten los carros. Y yo, entonces uno entra y cogen el desinfectante, literalmente un amonio cuaternario o algo, y le aplican en las llantas y siga, y ya, tranquilos contra el coronavirus. O sea, primero estamos gastando un montón de elementos innecesariamente. Y segundo, es lo más básico que hay de desinfección, y lo vimos en mi charla, y estoy seguro que Mayra nos puede apoyar perfectamente. Limpiar se llama limpieza y desinfección. O sea, yo primero limpio y luego desinfecto. Limpiar es remover la suciedad visible. En la industria alimenticia se llama, o al menos acá en México, es cochambrado. Es quitar los residuos que están arriba. Entonces, es tan simple y tan lógico. Es como cuando lavamos un plato, o sea, le quitamos lo grande que hay, o sea, los restos visibles, y después ya lo lavamos. Y en la industria de alimentos o de restaurantes hay una tercera carga en donde ya escochambrados, lavados, se ponen a una tercera carga de enjuague de una solución desinfectante. Y lo mismo, eso es la industria de alimentos que lo ha hecho desde hace 40 años. Entonces, creo que es lo mismo para cualquier otra cosa. ¿Saben por qué? Todas las pruebas que se han hecho, bueno, lo mío es más los cuaternarios de amonio. Esos se llaman claims o retos microbiológicos, se hacen con aguas duras a ciertas partes por millón, o sea, 300, 200, 400, y sobre superficies hasta un 5% de contaminación orgánica. O sea, si están muy sucios, pues no va a actuar. Es como el jabón. El jabón, si tenemos demasiada suciedad en la mano, o sea, si no nos quitamos el exceso de suciedad y grasa, simplemente el jabón no va a hacer espuma. Los de talleres mecánicos requieren un detergente, porque ya un jabón tienen tan sucia la mano que ya lo necesitan, ¿sí? Bueno, no sé si quedaría contestar. Sí, algo ya para cerrar esa pregunta.
Les voy a dar un ejemplo muy importante porque es tan importante, perdón, limpiar antes, y un ejemplo son los residuos orgánicos en la industria alimenticia. Si yo dejo un residuo orgánico, me da el riesgo biológico no solamente, sino también bacteriológico. Entonces, tengo doble riesgo ahí. Entonces, si yo no hago esa buena limpieza y desinfecto, por ejemplo, con cloro, el cloro se inactiva ante los residuos orgánicos. Entonces yo le apliqué cloro y yo tranquilo que le eché cloro, pero como no lo lavé bien, realmente no eliminé el riesgo y estoy exponiendo a las personas a enfermar. Aquí tenemos hay muchas chacas sanitarias que no funcionan. Perdón, gracias. No, para nada. Gracias a ti por complementar. Una pregunta de Isidro Pai. Él pregunta, ¿existe algún producto que puedas aplicar a filtros, rejillas, ductos, serpentines, etcétera, que sea permanente o que tenga una larga duración para matar el virus al contacto? Larga duración. Así como que deje una capa antibacterial, no, porque te puede... A ver, en el caso de los cuaternarios de amonio, sobre ciertas superficies dura más que otras, 48 horas, 3 horas, sobre todo si no entra en contacto con más agua o con más bacterias. En el caso, por ejemplo, de un serpentín evaporador, está cayendo el agua completamente, está cayendo el agua de los condensados, o sea, cae hacia la bandeja de condensados. En ella se hace un pequeño charquito, o sea, de agua, en donde lo que crece más que virus o bacterias. Sí, es como está muy húmedo, no vive tanto el virus, o sea, más bien el virus va a estar en la rejilla donde entra el aire, ¿no? Bueno, pero como quiera, ahí lo que se puede dejar es una pastilla biocida en la que va soltando el biocida, el desinfectante poco a poco. Hay unas que duran 30 días, 90, 3 meses, 6 meses, dependiendo de la capacidad de la unidad, y eso es muy bien, pero antes hay que haber hecho una buena limpieza, una buena desinfección, y al decir buena limpieza y desinfección es llegar a las partes que están más inaccesibles. Les voy a decir el caso de acá donde yo vivo en Monterrey, hace mucho calor. Tenemos muchas unidades mini-split. En Colombia son más afortunados, tienen un clima ideal, pero acá hace mucho calor. Entonces, comprar un mini-split es lo más económico que hay. Ellos entra el aire de la habitación, la enfrían y está dando vueltas. Bueno, ahí hay un detalle, o sea, uno quita la parte del frente del mini-split y se ve se quita el filtro, que se puede lavar y desinfectar, pero también el serpentín. Sin embargo, ese serpentín, por espacio y estética, da una vuelta hacia la pared. O sea, no es recto, da una vuelta hacia atrás. Esa parte de atrás nos ha tocado que pues no llegan con un aspersor común y menos con un atomizador. Esa partecita de atrás todavía tiene una charola de condensados, porque entonces está volteándose una charola. Esa parte, si no se lava, se queda con hongos, crea hongo, bacterias y todo, y esa es la contaminante, porque para que da la vuelta le cae la suciedad hacia el techo. Esa parte es la que a veces tiene malos olores y la que hace a veces que en las habitaciones pues haya mal olor y contagios, ¿no? Entonces, cuando yo les digo de limpiar muy bien y desinfectar, es llegar hasta estas partes visibles. No sé si quedé respondida a la pregunta. Ojo que hay algunos, como tú estás diciendo, hay unos jamones cuaternarios que ofertan que lo que hacen es inhibir la formación de las biocapas de las bacterias. ¿Qué quiere decir eso? Que las bacterias usualmente se juntan entre ellas y forman literalmente una laminita y entre ellas se protegen. ¿Qué quiere decir? Que la que queda más expuesta está literalmente dispuesta a morir para que las demás abajo queden vivas, básicamente. Entonces ellos lo que hacen es inhibirlo y tienen una duración. Eso está demostrado en bacterias, que esté demostrado propiamente también en virus, o sea, que yo tenga la superficie, el virus caiga ahí y muera, no es tan así. Tengamos en cuenta nuevamente la forma en que se transmite COVID, donde una de las principales son las gotas. Yo puedo tener una biocapa, listo, que lo inhibe y todo, pero si cae una gota grande, pues sencillamente, reitero, una parte va a morir, pero la parte infecciosa del resto de la gota va a permanecer en la superficie. Entonces no hay que confiarse realmente y limpiar la superficie.
A continuación, pregunta de José Cubillo. Él pregunta, ¿qué se recomienda para la desinfección y limpieza de superficies porosas? No tener porosas. Tener poros. Si no hay de otra, hay que empapar, hay formas de limpiar, que es tallando, pero también por inmersión. Cuando es demasiado poroso, es inmersión. La tela, la ropa, hay que remojarla. Es más, muchas personas traen ropa que huele mal de siempre o tenis, y no se les va a quitar hasta que después de que los laven, pues los sumergen un tiempo en algo desinfectante que mate realmente y lo dejen el tiempo, por ejemplo, en sales cuaternarias en 10 minutos, dejarlo en remojo. O sea, la forma, les digo, es limpiar tallando y luego dejando en la superficie el desinfectante, la superficie lisa, pero si es poroso, pues hay que, por inmersión. Sí, hay que recordar los mismos lineamientos que hay de siempre. Por ejemplo, si yo tengo una cocina, la cocina tiene que tener superficies limpiables, lo mismo en un hospital, en un consultorio. Quizás si la pregunta es un poco más hacia el hogar, ojalá también se pueda hacer. Muchas veces pintan las paredes, por ejemplo, y quedan porosas. Obviamente ahí no la puedes sumergir, entonces lo que vas a tener es que utilizar abundante producto y tallar con lo más fino posible para entrar en esas hendiduras. Pero pues lo ideal sería, como estamos diciendo, pues que sea lo más liso posible. En el caso de la madera se debe de tratar. Para exportación nos piden, o sea, y esa se desinfecta por calor, ¿sí? Y tienen un sello, o sea, para poder mandar de México a Colombia, tiene que ser en una tarima, con un sello de que ya se fue el tratamiento de calor, desinfectada y así. Muy bien, seguimos. Discúlpame, Mayra. Seguimos con la pregunta de Patricia Alarcón. Ella dice, en el caso de edificios antiguos cuyo sistema de aire acondicionado no está modernizado, ¿cómo podrían manejar el tema del virus si es que tienen varios sótanos sin inyección de aire? ¿No son aptos para oficinas de personal? No, hay algo que se llama retrofit, o sea, es la verdad, aquí donde estoy, o sea, tenía 30 años, se quitaron todos los ductos, o sea, ya llega un momento en que ya, miren, el doctor lo confirmará, o sea, una vez que ya se te crearon colonias de bacterias o de moho, las puedes quitar y quitar, pero siempre va a haber pequeñas, o sea, aquí había ducto cuadrado, entonces las esquinas pues ya tenían, o sea, y salía, y por más que limpias, pues ya no puedes. Entonces llega un momento en que ya son tantos años, aquí eran 25 años, o sea, ya es mejor cambiarlo. Y si es un edificio viejo, hay que, pues les diré que hay algunos edificios viejos que tienen muy buena ventilación e iluminación, o sea que hay que rescatar eso. Pero hay otros que no estuvieron pensados y pues que hay que hacer un rediseño. Ahí es un reto arquitectónico junto con se llama diseño bioclimático, para que funcionen sin aire acondicionado y con lo que hay en el ambiente. Sin duda, no olvidar que no todo es COVID-19. Hay cosas peores y que pueden estar ahí. Por ejemplo, para un rinítico o alguien que tiene alergia, esos mohos son catastróficos porque siempre van a estar haciendo cuadros respiratorios, también pueden crecer bacterias bastante considerables y por supuesto, si todo tiene su vida útil, lo más prudente es cambiarlo, no empezar a aplicar medidas paliativas que realmente nos van a poner en riesgo la salud. Perfecto. Y hay varias preguntas sobre los túneles de desinfección o túneles sanitarios. Aquí hay una de Ivette Raffo. Ella dice, ¿los túneles de desinfección son útiles? ¿Qué tipo de insumo sería el que se utilizaría para desinfectar a las personas? En la materia de controversia. Bueno, les voy a decir la verdad. En China utilizan unos túneles de desinfección, digámoslo así, pero que yo diga, oye, tengo este estudio clínico bien hecho, con toda la evidencia, con muchas muestras, que demuestre que funciona, no existe esa evidencia. ¿Y cuál es el problema más grande? Que las personas han utilizado los túneles de desinfección de una forma indiscriminada, en donde he conocido casos que han incluso utilizado hipoclorito
y les rocían hipoclorito, entonces, o sea, se tiran la ropa, se tiran los pulmones, se tiran los ojos, se tiran todo. Entonces, realmente dejarlo muy claro, por lo menos desde la parte científica y médica, no hay la evidencia, no se recomiendan, pero la invitación está en que si ustedes tienen cómo podemos hacerlo, montamos una investigación, pero por ahora, nada. El desinfectante que yo coincido con el doctor, y también les diré que se está usando sales cuaternarias de forma de sanitizante. Como sanitizante, una sal cuaternaria no mata el virus. Se requieren 1.200 partes por millón, que es más que un desinfectante, Entonces, si eso lo arrojan en un túnel y en forma de rocío, si lo respiran puede ser tóxico, ¿sí? Está recomendada esas 1.200 partes por millón sobre superficies duras, pero no sobre la piel humana, a esa concentración. Entonces, realmente yo tengo mis dudas. Aparte, la tela, como les dije, requiere ser desinfectada por inmersión. Si traen un traje de plástico, pues puede ser que sí funcione. Sin duda, en algunos hospitales que manejan un alto volumen de paciente COVID que genera aerosoles, ejemplo UCI, y así hace el ingreso con esos trajes con tecnología tipo Tyvek, en donde son gruesos, resistentes, no dejan pasar, tienen sus máscaras completas, etcétera, etcétera, pues hay un protocolo rápido ni siquiera de desinfección, sino realmente de mitigación de la contaminación, o sea, disminuir la contaminación que tienen, para que cuando se hagan el retiro disminuimos un poco el riesgo de que se contaminen. Pero ya estamos hablando de un ambiente clínico realmente, y lo que yo he acompañado aquí frente a eso ha sido utilizándolo en esos contextos. Muy bien, seguimos con la pregunta de Alberto Cuadros. Él pregunta, ¿cuáles son los efectos en los seres humanos del uso rutinario de desinfectantes, químicos, bioquímicos, etcétera? Rápidamente, depende cuál sea. Depende cuál sea, los invito a buscar la clasificación White o la clasificación que tiene la EPA, bueno, hay muchas clasificaciones en donde ustedes pueden ver los riesgos de exposición de cada una. Voy a hablar puntualmente de uno que se utiliza en el ambiente clínico y hospitalario, y es, por ejemplo, el formaldehído. El formaldehído tiene evidencia que a largo plazo puede generar incluso cáncer. Entonces, ese es un limpiador de superficies. Asimismo, puede ser desde algo tan sencillo como una irritación de la vía aérea, exacerbación de síntomas respiratorios ya de base, alergias tópicas pues, de la piel, eso está. Por eso nunca van a ver a nadie utilizando un desinfectante sin elementos de protección, porque estaría haciéndolo de forma inadecuada. Mayra, me imagino, tendrás experiencia también con eso. Sí, si quieren consultar, si buscan en Google FDA desinfectantes aprobados contra el COVID, van a venir hasta las marcas de los productos, sobre todo son los que están registrados en EPA, pero le dan clic al número de registro y ahí va a aparecer toda la información que puede tener en la etiqueta y también todos sus retos microbiales. Entonces, y también viene las precauciones que deben de tomar con ellos, tiempo de exposición. Esa información también la pueden pedir a su proveedor y está en la hoja de datos de seguridad. ¿Sí? ¿Cuánto tiempo pueden exponerse? O qué pasa si le exponen a los ojos, la piel, si lo respiran y los primeros auxilios. Todo eso viene en la hoja de datos de seguridad de su producto. Y si no viene, denuncie. Perfecto, seguimos con una pregunta de Raúl Flores. Él pregunta, ¿cómo sería el procedimiento que se debe llevar a cabo en tiendas con mercancía, por ejemplo, artículos, ropa? Bueno, les voy a hablar puntualmente aquí de Colombia. Yo soy de jefe de operaciones en un municipio y hay muchas consideraciones que hacer, muchas. O sea, desde la cadena de producción tiene que haber tenido los protocolos de bioseguridad hasta el transporte y pues el recibir el producto. Entonces hablemos puntualmente. Digamos que yo estoy tranquilo de que la hicieron hasta que me llegó, siguieron elementos, toda su bioseguridad, como para simplificarlo, ¿no? Pero entonces igual yo tengo que considerar cuándo lo recibo, cómo voy a recibirlo, quién me lo entrega, dónde entra, dónde voy a hacer el acopio, si es necesario hacer una limpieza, una desinfección de lo que estoy recibiendo,
cuando yo lo vaya a entregar. Por eso es que muchos países ni siquiera han abierto propiamente el comercio de ropa y otro tipo de elementos, porque ahí estamos considerando muchas variables que hay que atender, y una de ellas es la gente, el factor humano, sin lugar a dudas, y cómo transmitir esa seguridad en la ropa. Yo creo que podríamos hacer todo un webinar de ese tema. ¿Tú qué dices, Mae? Pues es que de la ropa no es mi área. Perfecto, bueno, ahorita Erika entonces hace una pregunta puntual, ya más enfocada, ella dice que directamente es para el doctor Alejandro. Dice, ¿qué pasa si una persona que dio positivo a COVID contagió a su esposa 14 días en reposo? Para volver al trabajo, ¿qué protocolo se recomienda para evitar aislarlo totalmente? ¿Qué tipo de pruebas debe hacerse? Bueno, eso depende del país y a qué acceso tengan frente a las muestras. Ejemplo, yo soy positivo, digámoslo así, entonces yo guardo la cuarentena, y entonces han dado cuenta o han visto en las noticias que hay personas que después de cumplir los 14 días y de recuperarse, digámoslo así, clínicamente, o sea, ya no tienen síntomas, sigue saliendo positiva la prueba. Entonces, primera aclaración, la prueba puede salir positiva sencillamente porque en la sangre o en donde estén tomando la muestra, como puede ser la vía respiratoria, sigue habiendo partículas del virus o sigue habiendo una carga baja del virus. Eso puede pasar. ¿Qué está pasando ahora? Uno igual guarda los 14 días, se toma una muestra, si vuelve a salir positiva, se vuelven a guardar los 14 días y se toma después o se puede tomar la que va a anticuerpos, que sería IgM o IgG, que son una forma de medirlo, y si sale positiva, pues lo mismo, depende de cada país, pero en general, digámoslo, si ya te dan el alta epidemiológica, que es lo que te van a dar en el hospital, una cosa es el alta médica quiere decir que tú estás enferma y el médico te dice ya no tienes los síntomas de la enfermedad, te declaramos libre de COVID. Y otra cosa es el alta epidemiológica, que quiere decir que tú tampoco ya no eres un foco del virus. Entonces, hay que tener una comunicación con los sistemas de salud y ellos son los que realmente te van a dar el aval o el clearance de que puedes empezar nuevamente las labores rutinarias, digámoslo así, en el trabajo. Perfecto, ahora ya vamos, tenemos 10 minutos más para responder las preguntas que alcancemos. En estos 10 minutos vamos a responder esta pregunta de Mario Gaeta. Él pregunta, ¿cuánto tiempo dura la efectividad de sanitizar con sales de amonio? ¿Horas o días? Puede durar días, puede durar horas. Depende si volvieron a mojar o volvieron a ensuciar. Sí. Hay estudios, o sea, si quiere describirme, o sea, de pruebas sobre acero inoxidable, de cuántos días dura, o sobre diferentes superficies. Lo tengo en un slide, pero creo que nos quitaría bastante tiempo. Pero sí, dura bastante tiempo en superficies. Siempre y cuando no se a contaminar. Sí. Bueno, ahora vamos para una pregunta de Mariela Aparicio. ¿Cómo debería preparar al personal que efectúa visitas a empresas, ya sea por ventas o para dar servicios como instalaciones? Bueno, los protocolos frente a eso han sido claros y es primero minimizar al máximo el número de visitas que se tienen externas. Segundo, hay todo un protocolo de control que por lo menos aquí estamos implementando. Número uno es que a la persona que ingresa se le hace una tamización de síntomas y de temperatura corporal, es decir, saber que no tenga ninguno de los síntomas relacionados con COVID posiblemente, llevar un registro de eso, dejar muy bien diligenciado a dónde se dirige, a quién va a ver, cuánto tiempo se demoró, mejor dicho, hacer toda la trazabilidad de la persona, asegurarse que ingrese con sus elementos de bioseguridad, si no los tiene tengo que proveérselos. Lo primero que hace al ingresar y tener el clearance es lavarse las manos. Algunas empresas tienen protocolos adicionales, que es la limpieza del calzado o proporcionarle un overall, etcétera, etcétera. Entonces, hay que ajustarse y tener la flexibilidad de lo que vaya a pasar en las empresas que vamos a visitar, porque cada una va a tener alguna cosita que otra, y nosotros también como empresa que va a hacer la visita, pues tiene que tener claro que tiene que cumplir absolutamente con todo. Y yo como empleador debo también todos los días llevar registro y llevar, o sea, consignar que mi personal no está enfermo. Eso sería como la generalidad. Muy bien, ahora Clady Melanie pregunta,
¿Qué tipos de químicos se puede usar para la limpieza y desinfección de equipos de aire acondicionado en hogares, oficinas, cavas de vino, áreas comunes y spa? Es decir, equipos que estarán en contacto directo con las personas y qué tan periódico es el mantenimiento según su uso. Muy bien. Para aires acondicionados, el químico que se recomienda son las sales cuaternarias de amonio. En el caso de los enfriados por aire, ya si son chillers, si llevan torre de enfriamiento, el tratamiento de agua es un control microbiológico y control químico diferente. Hablando de los sistemas enfriados por aire, las sales cuaternarias de amonio no dañan. Estos equipos tienen metal como cobre, aluminio, plástico y otros. Entonces, ese tipo de desinfectante no lo daña. Ahora, en cuaternarios de amonio hay de primera generación, segunda no se comercializa tanto, es de tercera generación, que es un desarrollo de la primera y segunda generación de cuaternarios, cuarta generación, que es segunda, tercera, y la quinta generación, que es una mezcla de varios. Cada generación, o sea, se ha mejorado en cuanto a permanencia, resistencia, sirve para tiene diferentes usos, cada vez ha sido más mejorado. Simplemente es con ese, la verdad es que es tan noble, lo conocemos, bueno, yo tengo ya muchos años de usarlo de primera generación, tercera, cuarta, quinta, entonces muy bien, porque con muy poco hacen mucho y queda realmente, hemos hecho pruebas también igual con hisopo, retos microbianos y además de que el fabricante nos da sus propios retos en donde elimina, dependiendo de la concentración y el tiempo de permanencia, elimina bacterias, hongos, virus, algas, muy bien. Los cuaternarios además se pueden juntar por ejemplo, para tratamiento de aguas, con bromo, con otras sustancias y ser bastante efectivos. Pero en el aire acondicionado, por ejemplo, el cloro es totalmente desaconsejado porque crea fugas en el cobre. Sobre todo es el desinfectante el que más se usa. Ahí es importante aclararles algo, y es que cuando yo hablo de contacto directo es cuando yo hago esto, o sea, literalmente. Cuando sí es superficies en las cuales yo puedo tener un acceso directo. Propiamente ya el sistema interno del aire acondicionado no sería realmente un contacto directo, entonces hay que diferenciar la terminología. Cuando ya hablan ustedes de contacto directo, por ejemplo, podría ser el encendedor, ¿sí? El control del aire acondicionado. Eso, con algo tan accesible como es el alcohol, está perfecto hacer la desinfección, pero por supuesto haciendo la limpieza. Vamos a la siguiente. Yo creo que esta sería más o menos la penúltima pregunta que vamos a responder. Bueno, no sale el nombre de la persona, es una comercializadora, un nombre empresarial. Pregunta, ¿cuántas veces sería recomendable una limpieza en áreas de trabajo administrativa con una jornada de 9 horas? Depende del volumen, del tránsito de personas. Ejemplo, si yo tengo una oficina sencilla donde están 3, 4 personas, uno les recomienda hacer una limpieza de cada 3 horitas, ¿sí? Pero si es una oficina donde entra Raimundo y todo el mundo es un counter, pues es un mostrador, eso casi que cada 20 minutos, cada hora máximo, ya depende mucho en serio de la cantidad de personas que entren. No sé, Mayra, si quieres complementar algo. Coincido con eso, o sea, depende de la cantidad de personas que entren y en qué condiciones. No es lo mismo una oficina que es una gerencia de mantenimiento en donde entran técnicos o gente que está en la calle me estoy imaginando que porque ahorita van a abrir las constructoras de Monterrey, que entran todos con bastante suciedad, pues hay que limpiar más seguido y vienen de lugares, de muy diferentes lugares, pues sí. Pero si están las mismas personas durante 9 horas, por ejemplo, un call center, es cuestión del aire antes de irse a comer o pasar una desinfección, creo que depende de la superficie, duran unas 4 horas, o sea, cada 4 horas, depende de la superficie que tengan. De acuerdo.
Muy bien, tenemos esta pregunta de Ángela María Bedoya. Ella dice, ¿cuáles serían las medidas a tomar para regresar a laborar a las oficinas? Uy, depende del país, pero bueno, por lo menos te voy a dar ejemplo aquí en Colombia, cómo está funcionando el principio y donde yo estoy como jefe de operaciones. Primero que todo, toda la empresa que quiere retornar a labores tiene que estar dentro de las excepciones que salen de la cuarentena que nosotros tenemos en el país. Entonces te doy el ejemplo ahorita que empezamos a trabajar con, por ejemplo, las ferreterías, no solamente oficinas, ferreterías. Entonces, si las ferreterías van a volver a trabajar, o los call centers es un buen ejemplo, tienen que primero tener un protocolo de bioseguridad con todo muy establecido, muy claro. Ese protocolo debe ser revisado, nosotros le pegamos una ojeada, vemos que tenga los puntos claves que tiene que tener, si tiene adicionales, pues excelente, no hay ningún problema, y luego hacemos la revisión de que eso es cierto, porque es que una cosa es yo tenerlo en el papel y decir que voy a limpiar la mesa cada 3 horas, y otra cosa ya realmente yo estar en la práctica y que limpien la mesa cada 3 horas, que mi personal cada 3 horas se levante a lavarse las manos, ¿sí? Hay que tener lo escrito pues y lo técnico y ya poder aplicarlo a la realidad, y también les pedimos los soportes de cómo socializaron y cómo las personas que van a empezar a trabajar realmente conocen ese protocolo. Eso pues así como un brochazo gigante todo lo que hacemos. Así es, o sea, como dice el doctor Alejandro, tener el protocolo es básico y que haya una persona encargada de cumplirlo, y también que la empresa esté preparada para tener los insumos, porque, por ejemplo, ahorita, y vuelvo al caso de los que están reabriendo aquí en Monterrey, ¿saben? Si 10 personas, ¿saben cuántos cubrebocas van a necesitar a la semana? O sea, van a necesitar comprar 2,000 cubrebocas porque usan uno en la mañana, mínimo uno en la mañana, otro en la tarde. Entonces, la empresa debe proveer eso. Debe tener suficiente jabón en el baño y tener la ventilación adecuada, porque si no se van a enfermar todos. Un gran riesgo que se corre al abrir oficinas con muchas personas es que vayan a tener lo que cerrar porque ya brotes. ¿Sí? O sea, eso es lo peor que nos puede pasar a los que tenemos personas trabajando en una oficina. Abrirla, que se enferme uno y que venga, aquí la Secretaría de Salud, lo dice, ¿sí? Que venga y nos cierren, entonces ya no vamos a poder trabajar. Es mejor, antes de abrir, revisar, perdón que insista en que la ventilación, pero también la ventilación, pero también el protocolo de limpieza. ¿Cómo están los baños? La principal fuente de contaminación son los baños. Segundo, si tenemos comedor, es el segundo lugar. Otro, que tengan los insumos necesarios. Parece como que de por sí no nos ha ido muy bien a las empresas, o a muchas empresas no nos ha ido muy bien, pues ahora van a tener que gastar en algo que no contemplaban, que es pues un poquito cubrebocas por si están cerca de otra persona, espacios abiertos, en lo que es más jabón, más detergentes, más cosas, ¿no? De higiene. Muy bien, vamos a responder la última pregunta, que esta es como de interés general también, de Gabriel Sáenz. Pregunta, ¿en realidad es necesario desinfectar vehículos, motos y bicicletas? Depende, pero en general te preguntaría, ¿realmente es necesario lavarlas? Totalmente. Apartamos de eso, lavarlas. Si la bicicleta, por ejemplo, es de uso personal, pues yo mismo me preocupo de hacer el lavado, una desinfección periódica, no hay ningún problema. Pero, por ejemplo, si yo soy, ejemplo, un taxi, el taxi que es de uso común, tengo que pensar en la salud de las otras personas. Entonces es muy necesario. Tú no sabes realmente si la persona que subiste y estás llevando es una persona asintomática, y reitero, no solo de coronavirus, porque no solo nos preocupa coronavirus, tuberculosis, neumococo, un montón de cosas que existen. Entonces, por favor, hagamos una buena limpieza. Muchas veces preguntan cómo limpio los cojines. Vapor caliente, una vaporizadora, se hace una buena vaporización. No tengo que empaparlos, porque si no, imagínate cuando se me seca ese cojín. Pero entonces, esta pandemia nos ha puesto a cara de todos que la salud colectiva no era tan sencilla como la veíamos, a pesar de que ya sabíamos que no era sencilla. Pero esto nos ha puesto de manifiesto que cada una de las personas de la comunidad tiene un rol en la salud de todas las demás. Así que es una responsabilidad social y social, familiar e individual poder hacer una buena limpieza y desinfección para proteger a las demás personas. Pues les diré, en el caso de las motocicletas y carros, pues están al aire libre. En la motocicleta, que pues mantenerla limpia como cualquier otra posesión de uno.
aquí en Monterrey, San Pedro, ya están habilitando bicicletas, carriles para bicicletas, cual es muy bueno. Pero en el caso de los automóviles, pues bueno, mi área es el aire. Y les digo que es importante cambiar el filtro cada cierto tiempo, limpiarlo o cambiarlo. De preferencia mantener la ventilación, o sea, no recircular el aire dentro del vehículo. Y en mi muy personal opinión, creo que los Ubers y coches de taxis debían mejor tener asientos con superficie lisa, no de tela, porque entramos muchas personas y así si fuera de vinil, entonces el taxista lo podría limpiar fácilmente, o uno mismo que si se sienta, bueno, traemos nuestro desinfectante o una toallita húmeda desinfectante y limpiamos el área, donde abrimos o cerramos la puerta, y limpiamos nosotros y estamos más seguros también. Y con las ventanas abiertas, pues, ¿cuál problema? Bueno, pues como siempre quedan muchas preguntas sin responder y tratamos de hacer una selección inteligente pensando en que fueran temas de interés y preguntas de interés para todos, sobre todo empresas, diferentes tipos de empresas y profesionales. Esperamos que hayan sido de utilidad. Hay más preguntas, creo que podríamos hacer muchos webinars y seguir habiendo más preguntas porque como el doctor dice, pues estamos todos en este aprendizaje de cómo cuidarnos y cuidarse uno mismo. Mayra, Alejandro, ¿quieren dar un mensaje final a nuestra audiencia? Un mensaje final como conclusión, ¿qué les podríamos decir para continuar, digamos, en todo esto que sigue de regreso paulatino a operaciones mientras continúa ese tema del virus? Yo creo sencillamente desde el aspecto pues, médico y epidemiológico que reconozcan cada uno lo que hacen porque es importante para los demás. A veces las personas usan el argumento de que si se infectan y se enferman, pues ya son ellos y su vida y ellos verán qué les pasa, pero nosotros somos seres sociales y como seres sociales nuestra vida importa a los demás y sin duda nuestras acciones también. Así que si son irresponsables van a poner en riesgo a personas, familias, a comunidades enteras, de modo que esto no solamente es un llamado a su salud, sino realmente a su responsabilidad con su familia y su comunidad, y son medidas realmente básicas. El lavado de manos no tiene nada de extraordinario, lo conocemos desde hace más de 700 años como una medida básicamente y todos aportamos. Entonces una invitación a concientizarnos y a concientizar a los demás. Yo quisiera nada más decirles que volvamos a lo básico, no tengamos temor, porque yo sí veo que muchas personas se toman medidas un poco exageradas. Es tan simple como la buena higiene, la luz del sol, el agua y el jabón. Hay que procurarlo y tratar de estar informados, pero usar sobre todo el sentido común, porque esto no es, lo repito, es volver a lo básico, ¿sí? Y tranquilos, hagamos bien la limpieza, sin pánico, pero procuremos, como les decía hace rato, o sea, si vamos a limpiar una superficie, pues limpiémosla bien. Si vamos a limpiar un baño, llevamos una pared o algo, hagámoslo bien y no tendremos ningún problema. Gracias. De acuerdo. Alejandra y Mayra, mil gracias por este conocimiento, por su tiempo, por su disposición. A todos los participantes, muchas gracias por sus inquietudes. De nuevo, disculpas si no alcanzamos a responder todo. Recuerden que todos estos webinars, tanto el del doctor Alejandro como el de Mayra y este mismo, los anteriores están publicados para resolver inquietudes que hayan quedado pendientes en estas presentaciones. Y el de hoy se les va a enviar en sus correos electrónicos y también va a ser publicado. Recuerden que todos van a tener su certificado de participación también y que esperamos que de todas estas inquietudes y temas por resolver pues podamos seguirles llevando contenido útil y valioso en este momento. Así que Alejandro y Mayra, muchísimas gracias de nuevo por su participación y su tiempo. Un gusto y muchas gracias por el espacio. Un gusto conocerte, Mayra. Saludos desde Colombia.
También saludos Alejandro, gracias a todos, muchas gracias por la oportunidad, Lida. No, es con todo gusto, gracias a ustedes. Feliz tarde a todos nuestros asistentes, también una feliz tarde y muchísimas gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bye.